Imagina celebrar tu 40 cumpleaños rodeada de amigos y familiares, solo para descubrir que tu propio esposo ha construido una vida secreta con otra mujer. Ese día, un simple empujón en el estacionamiento desencadenará una cadena de revelaciones que trastocarán para siempre la existencia de Anne. Lo que parecía ser una velada festiva se convertirá en el detonante de un viaje de dolor, traición y, finalmente, redención. Anne se apresuraba a salir del supermercado con las bolsas de la compra repletas de ingredientes para la cena de su 40 cumpleaños. Quería sorprender a su esposo Christopher, a sus íntimos amigos Glenn y Wes, así como a sus familiares cercanos. Era una noche especial, la luz anaranjada de los postes iluminaba la acera, el aire estaba fresco y un ligero nerviosismo recorrido cada poro de su piel. Sin embargo, la sensación de soledad nunca la abandonaba del todo, porque Christopher había estado desaparecido en largas jornadas laborales durante las últimas semanas. Mientras cruzaba con paso firme el estacionamiento, sumida en pensamientos sobre la presentación de las velas que pondría en el pastel y cómo decoraría la mesa, un fuerte empujón la derribó por la espalda. En un instante, las bolsas de plástico se dispersaron y los productos rodaron por el asfalto. Anne sintió un dolor punzante al impactar contra el suelo y soltó un quejido sofocado. Con la respiración agitada, levantó la vista y alcanzó a vislumbrar los faros de un coche que frenaba en seco. «Discúlpeme, señora. Por el amor de Dios, no sé cómo sucedió», balbuceó el conductor, un hombre que se acercó con la mirada desencajada. Se agachó para ayudarla a incorporarse, sus propias manos temblaban al recoger naranjas y pan que habían quedado regados. Anne, todavía aturdida, alzó la voz con algo de impotencia y reproche. «¿Quién les da licencias de conducir a estas personas? Debería haber mirado alrededor». El hombre enmudeció. Con el corazón latiente, bajó el tono y rectificó. «Tiene razón, yo también fui culpable. Estaba distraído. Permítame llevarla a casa y recoger las compras». Anne se enfrió un poco ante su insistencia. Aún así, necesitaba ayuda, el dolor en las rodillas y la mano herida se lo impedían. Encontró en sus ademanes un atisbo de sinceridad y aceptó. «Me llamo Anne», dijo ella, intentando recobrar la compostura. «Encantado, soy Mateo», respondió él con una sonrisa relajada. Con cuidado, cargó las bolsas y la ayudó a acomodarse en el asiento del acompañante. Mientras arrancaba, intercalaban frases cortas, él la observaba con cierta curiosidad, ella evitaba profundizar. Cuando Mateo le preguntó por su familia, la mención de los hijos la hizo estremecer. «No tengo hijos», contestó con voz contenida. «Christopher y yo lo intentamos durante años, pero no fue posible». El rostro de Mateo se tornó compasivo. «Lo siento», murmuró. «No es fácil para una mujer pasar por eso». Anne apenas asintió. No podía permitirse derrumbarse allí mismo. Con un gesto de disculpa, se despidió antes de llegar a su gran portón, la casa que había formado con Christopher, un hogar amplio y elegante. Su esposo solía pasar hasta altas horas en la oficina, y ni se inmutó al verla llegar con el coche de un extraño. Ya en el interior, el silencio la envolvió. Con manos temblorosas, reunió las bolsas y colocó los ingredientes sobre la mesa. Luego, buscó el intercomunicador. Christopher no atendió. Sacudió la cabeza con frustración, aquel hombre, su esposo, llevaba días ignorándola. Aún así, se aferró a la esperanza, quizá llegaría antes de que llegaran los invitados. A los pocos minutos, sonó el timbre. Anne encendió las luces y abrió la puerta con una sonrisa forzada. Allí estaban Glenn y Wes, sus mejores amigos desde la universidad, cargando detalles para la celebración. Glenn, siempre extrovertida, la abrazó con alegría. «Feliz cumpleaños, querida. Y mira esto», dijo, entregándole un ramo de flores frescas. Wes, su contrapunto más directo, le lanzó una mirada compasiva y añadió. «Christopher se espera que llegue en cualquier momento, pero no demoró demasiado. Estas celebraciones a deshoras no le entusiasman. Quizá deberías empezar a buscar algo que hacer, eres demasiado valiosa para este hogar silencioso». Anne sintió con ternura. Con sus pasos lentos y desgarbados, invitó a sus amigos a entrar en el comedor, la mesa ya estaba vestida con mantel blanco, copas relucientes y velas que apenas iluminaban el comedor. Los invitados comenzaron a sentarse mientras Anne corría a la cocina a ultimar los detalles. Encendió la estufa y puso a calentar la sopa. Se vio reflejada en el barniz oscuro de la mesa,
aquella mujer que, hasta hace unos años, había soñado con tener hijos y ver a Christopher a su lado cada mañana. Ahora el silencio y la ausencia eran sus compañeros constantes. Poco después, el timbre sonó de nuevo. Glenn y Wes se incomodaron cuando vieron a Christopher asomarse, visiblemente fatigado, con el traje arrugado y sin flores en la mano. Ann lo saludó con una sonrisa fingida. Él le dedicó un breve apretón de manos a Wes y a Glenn, como si su presencia allí fuera un trámite. Glenn, sin poder callarse, le espetó. ¿Ni una flor para la homenajeada de la noche? Sin ellas, Ann parece aún más, sola. Christopher esbozó una mueca. No tuve tiempo en la oficina. Tenía una reunión tardía. Glenn frunció el ceño, pero Ann intervino para evitar más reproches. Puso la mesa con la última delicadeza, vertió la sopa en los platos y sirvió vino. Poco a poco, los invitados comenzaron a relajar la tensión. Sin embargo, los dedos de Christopher nunca se apartaron de su teléfono móvil, que vibraba sin cesar en su bolsillo. Ann notó cómo, entre bocado y bocado, él enviaba mensajes sin interés en las conversaciones de sus invitados. Al caer la noche, los últimos vasos se vaciaron y los amigos se despidieron. Fue entonces cuando Christopher, con un gesto brusco, se desentendió. Tendré que ir a la oficina otra vez. El trabajo no espera. Ann contuvo las lágrimas. Caminó de vuelta hasta la cocina, recogió los platos y repasó las cuentas de los últimos tratamientos médicos a los que fue con Christopher para tener un hijo. Sintió, más que nunca, la estaca fría de la traición. Su matrimonio transcurría en una rutina de soledad y reproches constantes. Aquella noche, mientras limpiaba los restos de la celebración en soledad, prometió que algo tenía que cambiar. La mañana siguiente se despertó antes que el alba. Notó el vacío del lado de la cama y una punzada en el corazón. Algo grave había ocurrido entre ella y Christopher. Con el presentimiento ajustado al estómago, se vistió rápidamente y bajó al estudio de su esposo. Lo encontró durmiendo en el sofá, cubierto con un abrigo que no era suyo. El corazón le dio un vuelco. En ese instante supo que su vida, tal y como la conocía, estaba a punto de quebrarse. Los primeros rayos del sol colaban su luz a través de las persianas cuando Ann avanzó con cautela hacia el estudio. El frío del pasillo la atravesaba y, por un momento, deseó regresar a la calidez de su cama, a la ilusión de que todo fuera un mal sueño. Sin embargo, al asomarse por la puerta entreabierta, distinguió la espalda de Christopher encorvada sobre un escritorio desordenado y una silla con ruedas volcada a un lado. Sus pasos resonaron en el suelo de madera al aproximarse y, de pronto, él despertó, sus ojos enrojecidos al verla. Ann, dijo, intentando recomponer su expresión, pero las palabras se atascaban en su garganta. Necesitamos hablar. Ella respiró hondo para contener el temblor en las piernas. Por primera vez, no fue ella quien buscaba explicaciones, era él. Se sentó al borde de la única silla disponible y observó cómo Christopher frotaba con cansancio las sienes antes de mirarla, con una sinceridad cruda que la dejó helada. No eres feliz aquí, ¿verdad? Comenzó él en voz baja. Lo sé. He sido un idiota estos meses. He cometido errores. Ann sintió el corazón oprimido, aquella voz cargada de remordimiento, pero no era suficiente para aliviar el dolor. Sus ojos se nublaron cuando preguntó con voz apenas audible. ¿Qué tipo de errores? Él soltó un suspiro resignado y deslizó las manos por la superficie de la mesa. Después, levantó la vista. Me enamoré de otra persona, confesó. Se llama Ellen. Quedó embarazada hace 6 meses y, vamos a tener un hijo. El eco de su propia voz resonó en la habitación vacía, voy a tener un hijo con otra. Ann sintió que todo se desmoronaba en un estallido de rabia y tristeza. Comprendió en aquel instante por qué había dormido en el sofá, él ya no pertenecía a ese hogar. ¿6 meses? Murmuró con amargura. ¿Y yo, Christopher? ¿Nosotros? Él bajó la mirada, avergonzado, y balbuceó. Cuando Ellen me lo dijo, no supe cómo decirte. Tenía miedo de herirte. Te amo en cierto modo, pero ya no soy el mismo de antes. Necesito construir algo nuevo. No pude decírtelo hasta ayer, porque recién terminé de planear el divorcio. Ann sintió que un nudo se le formaba en la garganta, la vida compartida, los proyectos comunes, las ilusiones de tener un hijo, todo se hacía pedazos de la forma más cruel. Se levantó lentamente, tambaleándose. ¿Cómo pudiste? Rogó con voz temblorosa.
¿Cómo reemplazarme tan rápido? Christopher bajó los labios, sin respuesta, pues las palabras se ahogaban en su remordimiento. Anne dio media vuelta y salió sin mirar atrás. Antes de cerrar la puerta del estudio, escuchó la voz de él suplicando. Anne, por favor, no te vayas así. Juro que haría lo que sea por salvar esto. Pero ella apenas oyó un murmullo lejanísimo. Caminó hacia la entrada principal, cogió el abrigo que reposaba en la percha y se lo puso con manos temblorosas. Hundió la mirada en el suelo cuando abrió el portón. El coche de Gnenn y Wes estaba estacionado en la calle. Aquel fue el momento exacto en que supo que no volvería a atravesar el umbral de aquella casa. Esa misma tarde, Anne vaciaba la cómoda del vestidor en su nuevo apartamento. El lugar, modesto pero luminoso, era un pequeño departamento de 2 habitaciones en un edificio de mediana altura. Gnenn la había acompañado, colocando cajas y ayudándola a colgar cortinas nuevas. Wes había organizado el transporte de sus muebles, mientras Wesley, el esposo de Gnenn, revisaba los documentos del contrato de arrendamiento. Lo siento, amiga, dijo Gnenn, secándose una lágrima. Todo esto es injusto. Nadie debería vivir un abandono así. Lo sé, respondió Anne en voz queda. Pero me siento liberada. Ya no hay mentiras ni silencios a mi alrededor. Wes la abrazó con fuerza y añadió. Aquí empieza de nuevo. Nosotros siempre estaremos a tu lado. En la cocina, una caja con platos rotos y recuerdos empaquetados representaba los vestigios de la vida anterior. Anne dejó que sus amigos se encargaran de los detalles prácticos, pintar las paredes, instalar bombillas y comprar lo esencial para vivir. Cada objeto que sacaba de la caja, cada fotografía, era un pedazo de su historia que debía decidir conservar, donar o descartar. Cuando encontró la invitación de boda y las fotos del viaje que habían planeado juntos, sintió que la angustia regresaba, pero supo que había tomado la decisión correcta. Esa noche, ya sin maletas por desempacar, se sentó en el sofá con una taza de té humeante. El reloj marcaba las 10 y, por primera vez en meses, disfrutó del silencio sin culpa ni reproches. Decidió enviar un mensaje a Gnenn y Wes para agradecerle su ayuda. Anne, gracias por todo hoy. No sé qué haría sin ustedes. Empiezo a creer que, al fin, podré volver a soñar. Con el dedo tembloroso, pulsó enviar y sintió como, poco a poco, una nueva esperanza se abría paso en su corazón. A pesar del dolor, algo en su interior le susurraba que la verdadera transformación apenas comenzaba. Mañana, al alba, regresaría a su oficina para retomar el trabajo y demostrar a sí misma que nadie, ni siquiera aquellos que amas, puede arrebatarte el derecho a la dignidad y la felicidad. El viaje apenas arrancaba. Los días que siguieron a la mudanza, Anne sintió como su vida cobraba un ritmo propio. Cada mañana se despertaba con la luz filtrándose por las cortinas blancas de su nuevo apartamento, una sensación de calma distinta a la opresión que sentía en la casa anterior. Aunque su corazón latía con un ligero temblor de nostalgia cada vez que revisaba el armario donde aún colgaban un par de blusas que Christopher le regaló, se obligaba a pensar en el futuro. En la libertad de decidir por sí misma, sin compromisos ni engaños. Al día siguiente de instalarse, volvió a la oficina de Wes, donde la esperaba un aluvión de trabajo acumulado. Los colegas la recibieron con abrazos y felicitaciones por su decisión de rehacer su vida. Wes la sentó frente a su escritorio y le entregó un expediente grueso. Anne, necesitamos que revises estos planos antes de la reunión con el cliente de mañana, dijo, señalando las hojas. Tu enfoque en el problema de las inundaciones marcó la diferencia la última vez. Confío en que ahora hagas brillar a nuestro equipo de nuevo. Ella esbozó una sonrisa agradecida, tomó el portafolios y se puso a trabajar. Durante horas, recolocó las medidas, ajustó presupuestos e incluyó sugerencias de eficiencia energética que había investigado la noche anterior. A mediodía, interrumpió su labor para almorzar con Gnenn en un café cercano. Mientras sorbía un capuchino, sintió el pulso del barrio, risas de niños jugando en un parque a la vuelta de la esquina. Vendedores ambulantes ofreciendo frutas frescas y el murmullo de conversaciones que no tenían nada que ver con su pasado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Gnenn, observándola con ternura. ¿No te cansas de recordar? Cada tanto las ideas me acechan, respondió Anne, sosteniendo su taza. Pero he aprendido a dejarlas pasar, como nubes que cruzan el cielo. Aquí estoy, viva, trabajando, y, lo más importante, ilusionada. No pensé volver a sentirme así. De regreso a la oficina, se sumergió en la presentación que debía exponer al día siguiente.
Con cada diapositiva que repasaba, recuperaba confianza, su propuesta no solo era práctica, sino innovadora. A media tarde, fue llamada a la sala de juntas. Allí estaban Wes, Gnen y el cliente, un empresario del sector inmobiliario que inspeccionaba terrenos para un proyecto de viviendas ecológicas junto al río. Sus ojos se posaron en ella con expectación. Hoy es un día importante para ti, Ann, comenzó Wes, alzando una ceja. Adelante, cuando quieras. Ella respiró hondo y proyectó la voz con firmeza. Buenos días a todos. He revisado los planos existentes y analizado el historial de inundaciones en esta área. Propongo instalar un sistema de retención de aguas pluviales que canalice el excedente hacia reservorios subterráneos, acompañados de cunetas permeables en la vía principal para reducir la escorrentía superficial. De este modo, los edificios tendrán un coeficiente de resistencia al agua del 95%, lo que reducirá los daños materiales en episodios de lluvias intensas. Además, sugiero reforestar las márgenes del río con especies autóctonas que ayuden a estabilizar el suelo y mejorar la filtración. Mientras explicaba, repasaba en su mente cada detalle, el costo de los materiales, la viabilidad de la mano de obra local, el impacto ambiental positivo. Al terminar, guardó silencio, y el cliente la miró con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Excelente trabajo, señorita López, dijo, rompiendo el silencio. Nunca había visto una propuesta tan completa. Me gusta mucho su enfoque. Wes y Gnen compartieron una mirada de orgullo. Ann sintió que una oleada de alivio y orgullo la envolvía, su experiencia y dedicación seguían contando, que sus colegas confiaran en ella y que, al fin, su mente encontrara un propósito más allá de la traición de Christopher. Esa misma tarde, después del trabajo, volvió al apartamento para encontrar un mensaje de texto en su celular, cena en casa. Ven tranquila. Te amo. Mateo. Aquellas palabras, sencillas pero genuinas, la hicieron sonreír. Con paso ligero, empacó una muda de ropa y salió hacia la casa de su vecino. Allí, la esperaba un plato de lasaña recién horneada, el aroma inundando la sala. Pensé que te vendría bien algo caliente, dijo Mateo, ofreciéndole un vaso de vino tinto. ¿Cómo te fue hoy? Fue muy bien, respondió Ann, mientras una sensación de gratitud la embargaba. El cliente aceptó la propuesta. Tuve la oportunidad de demostrar que aún puedo hacer grandes cosas. Él asintió con satisfacción y se sentó a su lado. Se apoyó en su hombro y, por un instante, dejó que la calidez de ese gesto borrara los recuerdos dolorosos. Mateo acarició su cabello con ternura y murmuró. Me alegra tanto verte feliz. Sé que pasaste por mucho. En ese silencio compartido, Ann comprendió que una nueva vida la esperaba, una en la que las decisiones eran suyas, el cariño de amigos y el amor de quienes la valoraban excepcionalmente la sostenían. Y mientras la lasaña se consumía lentamente, tejían planes para el fin de semana en la ribera del río, respirando la promesa de una felicidad renovada, lejos de cadenas pasadas y ataduras rotas. El fin de semana junto al río llegó con un sol radiante y un aire fresco que invitaba a la familia y amigos a disfrutar del exterior. Wes, Gnen y sus hijos se reunieron con Ann, Mateo y la pequeña Eva en la orilla del agua, rodeados de césped verde y arbustos centenarios. Habían llevado viandas, mantas y juegos de mesa, decididos a desconectar de la rutina diaria y celebrar la felicidad recién hallada. «Papá, mira cómo pedaleo», exclamó Eva al avanzar con su triciclo sobre la arena. «Soy como un ciclista profesional». «Eso, campeona», respondió Mateo, aplaudiendo con entusiasmo. «¿Ves, Ann? Tu hija aprende rápido». Ann sonrió, conmovida, al observarla. Había superado el dolor del divorcio, encontrado un propósito en su trabajo y ahora disfrutaba de la complicidad de su pequeña y el apoyo incondicional de Mateo. Ese panorama le revelaba que la vida podía renovarse, aún después de los golpes más duros. Wes, cargando una parrilla portátil, buscó un lugar donde encender un fuego pequeño para asar brochetas. Gnen organizó la mesa improvisada con mantel a cuadros, sus hijos, Oliver y Martina, revoloteaban a su alrededor, ansiosos por probarlo todo. El clima era tan perfecto que hasta el río discurría con un murmullo apacible. «Voy a encender el fuego», anunció Wes. «Si alguien quiere ayudarme con las brochetas, adelante». Gnen tomó las pinzas y colocó las verduras en recipientes, mientras los niños recogían palitos largos para las brochetas. Ann, por su parte, jugaba con Eva cerca de la orilla,
Construían un castillo de arena que, según la imaginación de la niña, sería la fortaleza donde vivirían papá, mamá y nuestro bebé. Mamá, dijo Eva, alzando una concha brillante, mira esta joya para la puerta de nuestro palacio. ¡Qué idea tan creativa, princesa!, respondió Anne, dejándose maravillar por la fantasía infantil. La pondremos en la entrada, será nuestra guardiana. El momento de cocción llegó cuando las brochetas humeaban sobre las brasas. El olor a pimiento, cebolla, champiñones y trozos de carne impregnaba el aire. Mateo, con una botella de vino en mano, se acercó a Anne y depositó un beso en su sien. «Te ves feliz», le susurró. «¿Cómo no me di cuenta antes de lo mucho que te merecías esta paz?» Ella lo miró a los ojos y, sin palabras, le acarició el rostro. En ese gesto silencioso anidaba gratitud y promesa de futuro. Mientras tanto, en un extremo de la orilla, se levantó una discusión entre Oliver y Martina porque ambos querían ser rey del río bajando por una pequeña pendiente de arena. Wes los calmó y organizó 2 turnos, generando risas a ambos. «Papá, quiero ganar». Yacería Martina, fingiéndose enfurecida. «Yo también», reclamó Oliver, cruzando los brazos con teatral dramatismo de niño. «Tranquilos, campeones», intervino Gnen. «Habrá cuenco de helado para el primero en llegar y para el que haga la mejor mueca de victoria». La promesa logró calmar a ambos. Se turnaron mientras Anne y Mateo les observaban y Wes sostenía su teléfono, capturando el momento. En la última carrera, Martina tropezó en la arena y Oliver, compasivo, la ayudó a levantarse antes de llegar a la meta. Ambos cruzaron la línea sosteniéndose de la mano, celebrando al unísono. Un aplauso general lo celebró, y los niños lanzaron carcajadas. Cuando el sol comenzaba su descenso, se sentaron en círculo para compartir la cena. La conversación fluyó entre anécdotas laborales, chistes sobre el próximo proyecto de Wes y planes infantiles de vacaciones. Un tejado anaranjado se reflejaba en el río, estampando la tarde con la promesa de un nuevo día. «Pronto, la casa estará lista», comentó Wes, emocionado. «Tendremos una parrilla permanente junto al río para todas estas celebraciones». «Me encanta la idea», dijo Mateo. «Compartir estas horas contigo y con ellos me hace sentir que no necesito más». Anne apretó su mano bajo la mesa improvisada y, al ver las risas infantiles y el feliz bullicio, supo que su decisión de rehacer su vida había sido la correcta, el dolor se había convertido en aprendizaje y la traición, en impulso para crear algo mejor. Mientras se servían las copas de vino, el cielo se cubrió de nubes rosadas. Esa noche, al regresar al apartamento, Anne y Mateo caminaron de la mano. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero en ese instante ambas miradas se centraban en la silueta del otro, conscientes de que el pasado ya no los definía. Solo el presente, tejido de afecto, trabajo compartido y risas infantiles, les daba fuerzas para seguir construyendo un camino lleno de esperanza. Los meses siguientes transcurrieron con la cadencia tranquila de quien construye un nuevo hogar y una nueva vida. El proyecto de la casa junto al río, que Anne y Wes habían impulsado juntos, entró en su fase final de acabados. Cada ladrillo colocado, cada ventana enmarcada y cada tabla de madera tratada para el piso del salón fueron testigos de que el sueño comenzaba a materializarse. Finalmente, un viernes de tarde el letrero de obra finalizada se colocó en la puerta principal. Anne y Wes, junto a Mateo, Eva y los hijos de Gnen y Wes, se reunieron para la ceremonia simbólica, el corte de listón que abría oficialmente las puertas de lo que pronto sería su refugio al atardecer. El sol brillaba a través de los árboles y el río discurría mansamente, como si celebrara la unión de tantas esperanzas invertidas en ese lugar. «Por fin lo logramos», exclamó Wes, abrazando a su esposa. Cada día de trabajo, cada desafío superado valieron la pena. Anne sonrió, con los ojos húmedos de emoción. Miró a Mateo, quien sostenía a Eva en brazos, y luego observó a Gnen y a Wes, las 2 parejas que habían sido sus anclas cuando ella cayó en el pozo de la traición y el dolor del divorcio. «Esto no habría sido posible sin ustedes», dijo Anne con voz entrecortada. «Cuando el pasado parecía consumir mi presente, me tendieron la mano. Me recordaron que la vida puede renacer a cualquier edad». Los amigos aplaudieron y las risas de los niños resonaron entre los muros recién pintados. En el interior, el salón lucía amplio, ventanales que daban al río, una chimenea de piedra y un rincón equipado con los libros y juguetes de Eva. Había espacio para todos, porque aquel hogar era la materialización de los lazos que los unían.
Esa noche, reunidos en la terraza con la mesa puesta y luces tenues que colgaban de las vigas, la conversación giró en torno a los recuerdos de los meses pasados, las lágrimas que Anne vertió después de la traición de Christopher, el apoyo incondicional de Wes y Gnen, y la forma en que Mateo jamás dudó de su bondad. Cada uno compartió cómo esa transformación personal había impactado su propia vida. Gnen valoró aún más la importancia de la solidaridad femenina, pues comprendió que la verdadera fuerza nacía del trabajo en equipo. Y Mateo se convenció de que el amor podía reconstruirse tras la humillación. A veces, el destino nos quita algo solo para empujarnos hacia algo mejor, reflexionó Gnen, alzando su copa de vino. Nos dio a Anne para recordarnos que la empatía es el vínculo más poderoso. Y no olvidemos a los niños, añadió Wes, mirando a los pequeños que corrían con linternas en el jardín. Ellos serán los herederos de este espacio, del ejemplo de resiliencia que vivimos. Anne, con la mano apoyada en su incipiente vientre, sonrió al sentir el suave movimiento de su bebé por nacer. Sabía que, dentro de poco, esta casa estaría repleta de voces infantiles, la de Eva y la de su hermanito o hermanita que llegaría en pocas semanas. Era, en efecto, la promesa definitiva de un futuro compartido. Cuando las estrellas se hicieron visibles sobre el río, Mateo y Anne se apartaron un momento para contemplar el reflejo plateado del agua. Él la abrazó por detrás, y ella apoyó la cabeza en su pecho. Gracias por creer en mí, susurró ella. Gracias a ti por confiar en mí, respondió él. No hay nada que desee más que construir este futuro a tu lado. En ese instante, la felicidad de ambos se elevó por encima de cualquier pena pasada. Sabían que los vendavales podían volver, pero también sabían que juntos serían capaces de afrontarlos. El destino, esa fuerza misteriosa que les había separado, les había reunido de nuevo de manera más sólida que nunca. Si esta historia te ha inspirado y crees que la resiliencia, el apoyo mutuo y la esperanza pueden transformar la vida de cualquier persona, comparte este relato con quienes podrían necesitar un mensaje de aliento. Deja un comentario abajo contándonos cómo enfrentaste tú un momento difícil y que te ayudó a reconstruir tu camino. Suscríbete al canal para recibir más historias conmovedoras y relatos de personas que, al igual que Anne, hallaron en la adversidad la fuerza para renacer. Nos vemos en la próxima historia.